Hoy empezamos una nueva serie de estudios y esta nueva serie de estudios de predicación está a base del libro de Eclesiastés. Vamos a leer el capítulo 1, todo el capítulo 1 de Eclesiastés, porque ahí estará cifrado el mensaje de este día. Eclesiastés capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que anden o en los que serán después. Verso 2. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude en la meditación de su palabra. No sin antes saludar a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, especialmente por el Facebook, que pueden ver los cultos de la tarde de la iglesia, siguiéndola por las redes sociales. Vamos a orar entregando este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, quisiera suplicar tu ayuda. Señor, necesito la asistencia de tu Espíritu Santo. Toma tu control de todos mis pensamientos. Sé tú controlando mis emociones. Permite que mis labios solo puedan expresar todo aquello que tú deseas, Dios. Señor, que tu palabra sea lo que nuestro corazón necesita, Dios, escuchar. Por favor, ten misericordia de nosotros y háblanos. Háblanos en tu palabra, Dios. Satisface, por favor, nuestra necesidad de ti.
absolutamente de todo lo que podamos decir ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas ahí en este libro de Eclesiastés. Bueno, Eclesiastés es un libro pero muy interesante. Me parece es el mejor libro que podemos tener para evangelizar. Porque me parece que crea todas las condiciones para que el hombre pueda escuchar la voz de Dios llegando a su necesidad. Es el libro también más complicado para entender. Algunos en el pasado han tenido miedo de leer el libro de Eclesiastés, porque se corría el riesgo de que al leer Eclesiastés un tremendo sentimiento de desesperanza y de tristeza podía embargar todo el ser. Porque lo que busca el escritor de Eclesiastés es dejar al hombre con ese sentido de vacío en su vida, percibiendo la necesidad de Dios en él. Y para ello, lo que va a hacer el escritor de Eclesiastés es hablar de todas las angustias que el ser humano suele pasar en este mundo. Y al hablar de todas las angustias que el ser humano puede pasar en este mundo, entonces lo deja con un completo vacío en su ser, para que calce en su corazón la imagen misma de nuestro Dios. Y así pueda hallarle sentido a su vida. Bueno, cuando uno mira este libro de Eclesiastés, uno se pregunta quién es el autor de este libro. Y miren el verso 1, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Y rápidamente viene a nuestra mente el rey Salomón. Cuando uno mira el verso 12, dice exactamente lo mismo: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Luego el verso 16, hablé en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Y quien sabe, en la Biblia el único ser que encontramos al cual Dios le dio una sabiduría sin igual es el rey Salomón. Y aunque muchos van a discrepar si Salomón fue el escritor o no de este libro, es un precioso libro que Dios ha permitido que esté aquí en su palabra, inspirado por Él para el bien nuestro. Y por eso, cuando uno mire Eclesiastés, uno tiene que preguntarse: ¿qué sentido tiene la vida sin Dios? ¿Qué sentido puede tener la vida sin Dios? El título de Eclesiastés proviene de las primeras palabras del predicador. Esta primera expresión, de ahí viene el título de Eclesiastés. En el hebreo, la palabra predicador es la palabra coelet, que significa una persona que llama a una asamblea para congregarse porque tiene un discurso que dar. Es decir, es alguien que llama a una reunión porque tiene un discurso que proclamar o algo que enseñar a otros. El término Eclesiastés, en la traducción del hebreo al griego, en la Septuaginta, el título que recibió este libro es el título de Eclesiastés. Y la palabra Eclesiastés deviene de la palabra griega eclesia. Y eclesia significa llamar fuera, es la congregación. En castellano tendría que traducirse como se traduce aquí: palabras del predicador, Vale decir, si estas son las palabras de un predicador, ¿qué es el libro de Eclesiastés entonces? El libro de Eclesiastés, desde el capítulo 1 hasta el final del libro de Eclesiastés, el capítulo 12, tiene que ser un sermón. Es un sermón en todo caso. Y para entender justamente este libro hay que leerlo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Porque un sermón no se interrumpe. Obviamente en nuestra traducción al español tenemos varios fragmentos que
Pero así no fue en el idioma original, ni tampoco después en las copias subsiguientes. Fue sencillamente todo un solo escrito. Y los traductores ya hicieron esas divisiones para nuestro mejor entendimiento, si se quiere. Pero entonces partamos de la idea de que el libro de Eclesiastés es un predicador dando un sermón, que tiene una enseñanza fundamental. Y la enseñanza fundamental es: ¿qué sentido tiene la vida sin Dios? ¿Qué sentido puede tener la vida sin tomar en cuenta a Dios? Y hay dos expresiones importantes que debemos tomar en cuenta en el libro de Eclesiastés cuando estudiamos el libro de Eclesiastés. En primer lugar, la expresión vanidad de vanidades. Mire el verso 2. Miren su Biblia, haga su Biblia porque vamos a hacer el ejercicio de ir leyendo juntos. ¿Qué dice el verso 2, por favor? Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es... ¿Cuántas veces se repite la palabra vanidad? ¿Cuántas veces en ese verso se repite la palabra vanidad? 5 veces. 5 veces en un solo verso la palabra vanidad. Pero ahora, mire el verso 14. Mire las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo es vanidad, otra vez. Miren el capítulo 2 y el verso 1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, probaré con alegría y gozarán los bienes, mas he aquí, esto era vanidad. Sigamos. Mire ahora el verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad. Mire ahora el verso 19 del capítulo 2. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol. Mi sabiduría, esto también es vanidad. Mire el verso 21. Que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad. Verso 23. Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Verso 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que todo esto es de la mano de Dios. Pero ahí tenemos entonces un montón de términos, un montón de versículos que enfatizan la palabra vanidad. Entonces la palabra vanidad es importante en el libro de Eclesiastés, pero ¿qué quiso decir el escritor de este libro con la palabra vanidad? Bueno, la palabra vanidad es un superlativo y significa cosas que no tienen mayor trascendencia, vacías, efímeras, futiles, enfatizando así que todo es transitorio en la vida. Que todo lo que se pueda tener en la vida es transitorio, como la neblina que aparece y desaparece también. Así como el día no puede permanecer, como tampoco la noche puede permanecer, así ve el escritor todo lo que el hombre pueda lograr en este mundo, y por eso dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero una segunda expresión importante en el estudio de Eclesiastés es la expresión debajo del sol. Debajo del sol, como lo dice el verso 3. En la última parte dice: ¿qué provecho tiene el hombre que se afana de todo su trabajo debajo del sol? Verso 9 dice: lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Y si uno puede mirar el resto del capítulo 1 y el capítulo 2, va a encontrar muchas veces la expresión debajo del sol. Bueno, ¿qué quiso decir el escritor de este libro enfatizando la expresión debajo del sol? Bueno, sencillamente lo que quiso decir Salomón, o el escritor de este libro, es que él sencillamente se propuso
Mirar todo lo que acontece en este mundo sin tomar en cuenta a Dios. Él se propuso examinar y analizar todo lo que el hombre puede experimentar y lograr en este mundo sin tomar en cuenta en nada a Dios. Y entonces calza perfectamente esta pregunta. ¿Cómo es la vida en el mundo cuando no tomamos en cuenta a Dios? ¿Cómo es la vida en este mundo cuando no tomamos en cuenta a Dios? Y usted puede pensar en su propia vida esta tarde. Puede pensar en sus propias experiencias de vida sin Dios. Y quién sabe Dios tenga tanta gracia y misericordia esta tarde que le haga ver el tremendo vacío que hay en su ser. Quiera Dios que eso pase esta tarde a la vez que compartimos su palabra. ¿Cómo es la vida sin Dios? ¿Cómo es la vida cuando no tomamos en cuenta a Dios? En primer lugar, cuando no tomamos en cuenta a Dios, la vida es una monotonía completa y vacía. Monotonía completa y vacía, sin sentido, sin trascendencia en este mundo. Ahora, ¿cómo lo expresa el predicador? Lo expresa de la siguiente manera. Mira lo que dice el verso 3. El verso 3 dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? En otras palabras, lo que el escritor está diciendo es: ¿qué valor tiene esforzarse tanto en este mundo hasta el agotamiento? ¿Qué valor tiene que transitemos en la vida o que vayamos transitando por la vida, agotándonos, dando todas nuestras energías para conseguir todo lo que anhelamos? ¿Qué valor tiene el esforzarse tanto en este mundo? ¿Tendrá algún valor? ¿Tendrá algún significado? ¿Tendrá alguna trascendencia? El escritor dice: no, porque todo es completamente monótono y vacío. Y lo primero que hace es comenzar a hablar sobre la transitoriedad de la vida del ser humano. Porque mire el verso 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Lo que dice el escritor es lo siguiente: lo único estable es la tierra, después todo es inestable. Todo es absolutamente transitorio, cíclico en la vida. Empezando por la existencia humana, es transitoria la existencia humana. ¿Quién no sabe que nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos? ¿Alguien ha cambiado esa realidad? No, nadie puede cambiar esa realidad de la existencia humana. Podemos esforzarnos todo lo que queramos, hacer todos los esfuerzos posibles, pero no podemos cambiar esta realidad transitoria de la vida del ser humano. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, procreamos, envejecemos y luego más tarde desaparecemos. Tan igual como entramos a este mundo, volvemos a salir. Los límites de la vida humana son nacimiento y muerte. Solo que nadie sabe que al entrar a este mundo, ¿cuándo se va? Y cuando te das cuenta, ¿qué provecho tuvo tu vida en este mundo? Si aparecemos y desaparecemos, porque el tiempo sencillamente es lo de menos. Porque ¿quién sabe de nosotros cuándo partirá de este mundo? Por mucho que nos podamos afanar en la vida para darle trascendencia, para darle importancia, para sacarle provecho, nada de eso quedará. Absolutamente nada quedará. El hombre siempre tendrá un eterno vacío en su ser, porque está viviendo sencillamente a la luz de este mundo, tomando en cuenta solo las cosas de este mundo. Y el hombre necesita llenar cada día el vacío existencial que hay en su vida. Y por eso nosotros lo que hacemos es cada día tratar de alegrar nuestra existencia, y la alegramos de
diferentes maneras, de diferentes formas. Desde que entramos a la universidad y pensamos en obtener un título universitario para darle algún tipo de trascendencia a la vida. Y tenemos ahí la satisfacción de concluir algo, pero luego surge que uno quiere más. Y el querer más tiene que ver con la realización de lo que uno ha estudiado, y es el trabajo. Y el trabajo puede ser ilusorio al comienzo, gratificante al comienzo, pero luego más tarde se vuelve tedioso y angustiante también. Y los años te van pasando. Y de pronto quieres algo más que pueda traer algo que llene tu existencia, que llene tu vida. Pero luego te sorprende la vejez y te das cuenta que ya no tienes las fuerzas necesarias para añadir algo que le traiga alegría a tu vida. Hasta que llega la muerte y viste pasar tu vida sin ningún tipo de trascendencia, con un tremendo vacío en tu ser. Uno de los famosos escritores del siglo XVI, William Shakespeare. Seguramente muchos han escuchado de este hombre. Shakespeare, en una de sus comedias, en el año 1599, él escribió esta comedia, Como ustedes. En esta comedia, él hablaba sobre lo que es la vida del ser humano, la vida del hombre. Y Shakespeare decía lo siguiente: el mundo es un gran teatro y todos los hombres y mujeres son actores. El mundo es un gran teatro y los hombres y las mujeres sencillamente son actores. Y él dividía la existencia humana en 7 edades. Y escuchen lo que dice, para que vean que lo que este hombre dijo en el siglo XVI, ya el escritor de Eclesiastés lo había dicho, quién sabe, 900 años antes de Cristo aún. Porque sigue siendo la misma necesidad del hombre darle sentido a su vida. Pero el hombre sencillamente quiere vivir su vida en el plano humano, en el plano de este mundo, sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso el predicador trata de analizar lo que es la vida en este mundo, sin tomar en cuenta a Dios, para que podamos darnos cuenta del tremendo vacío que hay en nuestra existencia como seres humanos. Decía Shakespeare, la primera etapa en la vida es esta: la criatura hipando y vomitando en los brazos de una mamá. Y es verdad. ¿No es eso lo que pasa cuando nacemos? Cuando nos amamanta, la mamá luego nos pone sobre sus espaldas y nos da palmaditas para poder estar. Y de repente un vómito, pero somos criados entre sus pechos. Y Shakespeare dice que esta es la primera etapa en la vida de un ser humano. La segunda etapa, dice, es aquel chiquillo quejumbroso que cogiendo su morral va para la escuela. ¿No hemos pasado todos eso? Sí, seguro que sí. La tercera etapa, el adolescente y el joven amante que comienza a componer canciones para su amada. ¿No has pasado esa experiencia? Sí, la pasamos todos, esa experiencia en la vida. Luego, el joven que se interna para servir a su país, haciendo juramentos celosos de honrar, vehemente, buscando siempre la fama. ¿No es eso lo que hacen los jóvenes? Sí, pero la fama es como una burbuja de aire que rápidamente se evapora. Luego, la quinta etapa, la etapa del juez, de aquel que emite un juicio, de aquel que quiere cambiar las circunstancias, de aquel que después de haber terminado una carrera piensa que puede cambiar el mundo. La sexta etapa nos trae, dice, a un viejo enflaquecido en zapatillas, con lentes a mitad de su nariz, con un morral al costado, con una voz que ya no es nada varonil, que suena completamente añeñada. Y la última etapa de su vida, la escena final de todo ser humano, es tan singular y variada, dice. Es la segunda niñez, es el olvido total, sin dientes, sin ojos, sin gustos, sin nada. A eso se reduce la vida del ser humano. Completo vacío.
¿Sabe? Al terminar el sermón en la mañana, al terminar de predicar en la mañana en la oficina, una niña de 16 años entró a la oficina y dijo lo siguiente: 16 años. Es verdad que uno siente un tremendo vacío en su alma. Quiero hacerle dos preguntas, pastor. ¿Por qué Dios nos creó así? Y la segunda pregunta: ¿por qué nos podemos seguir sintiendo así? 16 años. Y ya experimente ese vacío en su ser. Tuve que retroceder hasta el Génesis y decirle: pero al comienzo no fue así. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, tenía tremenda comunión con él, y el ser humano se sentía completo con Dios. Completo con Dios, realizado con Dios. La Biblia habla de esa cercanía que Adán y Eva tenían con Dios. La Biblia habla de que la presencia de Dios se paseaba por el huerto. Eso habla de la comunión que Dios tenía con el hombre para darle sentido a su vida, para llenar su vida. Así que al comienzo no fue así. El hombre se sentía tremendamente completo con Dios. Pero cuando el pecado entró en la raza humana, el hombre experimentó un tremendo vacío. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, él se alejó de la presencia de Dios. Y comenzó a experimentar un tremendo vacío en su ser. Un vacío del cual nos habla Salomón. Un vacío que Salomón muestra que nada, absolutamente nada lo puede llenar. Tú puedes hacer todo lo que tú deseas en la vida, pero todo es transitorio. Todo tendrá un tiempo que impacta tu vida, pero cuando pase ese impacto volverás a sentir el mismo vacío. Volverás a tener la misma necesidad, porque todo es transitorio. Por eso es que el hombre busca más, cada día más y más, de cómo darle sentido a su vida. Porque tiene un vacío allí que no puede llenar. Y que nadie, aparte de Dios, es capaz de llenar en su ser. Así que el escritor dice: la vida sin Dios no tiene sentido, en primer lugar porque es monótona y vacía, monotonía completa y vacía, sin sentido, sin propósito. Y para eso dice, empezamos pensando en la transitoriedad de la vida del ser humano. En segundo lugar, enfoca la naturaleza y comienza en el verso 4 o en el verso 5, dice: sale el sol y se pone el sol. El viento va del sur, rodea al norte y otra vez vuelve de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven otra vez de nuevo. Estoy diciendo, bueno, todo es cíclico. Nadie puede cambiar nada. Las estaciones siguen siendo invierno, verano, otoño, primavera. Cosechar, remover la tierra, otra vez tener semillas, sembrar, cosechar, remover la tierra. Todo sigue siendo exactamente igual. Nubes, lluvia, se evapora el sol. Nubes, lluvia, se evapora el sol. Todo es exactamente igual. Todo es monótono, todo es vacío cuando no está Dios presente en la vida. Y por eso el verso 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Es decir, ni siquiera el hombre puede expresar todo lo fatigoso que es vivir de esta manera. Y dice: el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. ¿Qué quiso decir con eso? Que el hombre no puede encontrar satisfacción plena. No puede encontrar satisfacción en la vida cuando no tome en cuenta a Dios. Porque recuerden, todo lo que está analizando el escritor de Eclesiastés lo está analizando aparte de Dios. Está analizando solo la vida en este mundo sin tomar en
cuenta a Dios. Y la conclusión que llega es: nada puede llenar la existencia del ser humano. Nada puede llenar nuestras vidas. Por último, él dice: todo pasa y sigue pasando. Versos 9 al 11, esa es la idea. Todo pasa y sigue pasando. Él dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria de los que serán después. Pensemos en la actitud de la gente. Pensemos en el comportamiento, en el carácter, en la conducta del ser humano. ¿Qué creen que hoy en día, con todos los avances de la ciencia y la tecnología, somos mejores que lo que fueron los hombres en el pasado? Basta leer las crónicas griegas, las crónicas romanas, para darnos cuenta que, quién sabe, todavía ni siquiera igualamos lo que era la maldad del hombre en el pasado. Y si pensamos en aquellas cosas que la ciencia ha descubierto, o que la ciencia ha hecho para darle al hombre una mejor calidad de vida, pues eso tampoco ha cambiado en nada la existencia humana, ni tampoco ha hecho que la existencia humana trascienda. Si al comienzo, quién sabe, las peleas entre dos cavernícolas era 1-1, o en la edad de piedra, coger alguna cosa de la naturaleza y pegar con eso, o pelear con eso. Más tarde surgieron las armas y podían seguir peleando y matándose, para más tarde la tecnología crear una bomba, soltarla desde el aire y matar millones de personas. Hoy en día, sentados de donde están, digitar un botón y sale un misil y puede desaparecer un continente. ¿Ha cambiado algo? ¿Algo ha cambiado del ser humano? ¿Algo ha cambiado de la forma de pensar? ¿Algo ha cambiado en nuestro interior? Nada ha cambiado. Seguimos teniendo exactamente la misma necesidad de darle sentido a nuestras vidas. Tú y yo no podemos cambiar absolutamente a nadie. Nadie puede cambiar a nadie. Por eso es que los padres reconvienen a sus hijos, los exhortan, les hablan, les lloran. ¿Pueden cambiar su conducta? No pueden. Los hijos hacen lo mismo con sus padres, expresándoles sus necesidades. ¿Pueden cambiarlos? No pueden. Las leyes que se dan en la nación, supuestamente para mejorar la armonía entre los seres humanos y la convivencia entre los seres humanos, ¿sucede? ¿Ha cambiado algo? No ha cambiado nada. Prende usted la televisión y encuentra siempre las mismas noticias, el mismo contenido, aunque las personas que mueren son otras. Mira usted el periódico y ve noticias de corrupción, aunque son diferentes personas, pero sigue siendo el mismo problema. ¿Ha cambiado en algo? No ha cambiado en nada. El ser humano sigue teniendo la misma necesidad. Entonces, el escritor dice: nada tiene sentido en la vida sin Dios, en primer lugar, porque la vida es una monotonía completa y vacía cuando no está Dios. En segundo lugar, nada tiene la vida sentido sin Dios, porque la vida es cansada y sin satisfacción plena cuando Dios no está presente en la vida del ser humano. Miren lo que dicen los versos 13, 14, 15 y 16. El predicador nos va a decir todo el esfuerzo que él ha hecho por tratar de indagar cómo puede cambiar la condición del ser humano en este mundo. ¿Qué podría hacer él para mejorar la existencia humana? ¿O qué se puede hacer para mejorar la existencia de tal manera que le demos sentido a nuestra vida, o que nuestra vida tenga sentido?
pasar solo la vida sin tomar en cuenta a Dios en este mundo. Y dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Verso 15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede llenar. La vida no tiene sentido, o nada tiene sentido en la vida sin Dios, porque la vida es cansada y sin satisfacción plena. En primer lugar, porque todo sigue siendo vacío. El hombre sigue teniendo los mismos conflictos, los mismos problemas. Y por más esfuerzo que podamos hacer, no podemos cambiar esa circunstancia. Por eso él dice que indagar, que poder conocer todo lo que se hace debajo del sol, le produjo aflicción de espíritu. Ahora, ¿por qué le produjo aflicción de espíritu? Porque él se da cuenta que, a pesar que él pudo entender toda la realidad que mueve la vida humana en este mundo, él se da cuenta, nada puede hacer para cambiar esa realidad. Absolutamente nada podía hacer para cambiar esa realidad. Y por eso él dice, mientras más conocía, mayor aflicción tuve, porque nada puedo hacer. Pero hay algo interesante que él dice. El verso 13 él dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Y miren estas palabras, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. Pregunto, ¿quién dio ese trabajo de indagar todo aquello en la que nuestra vida puede desarrollarse en este mundo? ¿Quién? Según el escritor, ¿qué dice? Dios. ¿Es que Dios no nos ama? Porque el hacer eso, ¿qué produjo en el escritor? Una tremenda aflicción de espíritu. ¿Es que Dios no nos ama? ¿Es que Dios no está tomando en cuenta nuestro dolor? ¿Es que Dios no toma en cuenta nuestra desesperanza? ¿Por qué lo hace? ¿Porque se goza del dolor humano? ¿Porque se goza en la tragedia del hombre? ¿Por qué lo hace Dios? Lo hace por esta sencilla razón. Lo hace para que tú y yo nos demos cuenta que no podemos vivir sin Él. Lo hace con esa sencilla razón, para que tú y yo nos demos cuenta que nada tiene sentido en la vida sin Él. Y que todo lo que hacemos va a producir una tremenda aflicción de espíritu. Porque nos vamos a dar cuenta que no podemos cambiar absolutamente nada de la realidad de este mundo. Por eso, la vida es cansada y sin satisfacción plena, porque todo sigue siendo vacío y sin sentido. Y en segundo lugar, porque la sabiduría no alcanza para llenar nuestro ser interior. Tú puedes conocer mucho, puedes llegar a entender mucho, puedes llegar a tener tantas cosas como quieras. Porque mira lo que dice el verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Y mira el verso 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Otra vez, la desesperanza y la angustia de no poder cambiar absolutamente nada. Nada
de los males de este mundo. Nada. Ahora, si el mensaje termina ahí, ¿cómo nos iríamos a casa? Si ahí terminara el mensaje, ¿cómo te irías esta noche? Triste, sin esperanza y con la certeza que la vida no tiene ningún sentido. Así te irías. De repente, si te sientes esta noche, pregúntate tú: si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a alguien que se va a suicidar, ¿por qué lo hace? ¿Qué crees que nos diría? ¿Qué crees que nos diría? ¿Que se suicida porque la vida tiene mucho sentido? ¿Que se suicida porque quiere ser feliz? ¿Qué nos diría si pudiéramos preguntarle a alguien que se va a quitar la vida? Si tuviéramos esa oportunidad de preguntarle ¿por qué lo haces? Estoy seguro que la respuesta sería: porque mi vida no tiene sentido. Y te preguntas, muchos que se han suicidado tienen dinero, tienen fama, tienen poder, tienen todo. Y te preguntas, ¿por qué entonces se suicidaron? Y la respuesta es simple: porque todo lo que puedes tener en este mundo no alcanza para darle sentido a tu vida. No alcanza. San Agustín dijo: el hombre tiene un vacío en su corazón, y el vacío de su corazón tiene la forma de Dios, y solo Dios puede llenarlo. Siglo VI, siglo VII. ¿Sabes? Como dije que este libro es un sermón, el sermón tiene que acabar con una esperanza. El sermón tiene que acabar con algo que nos saque de esta agonía de la vida. El sermón tiene que acabar con algo que nos diga: ¿cómo lleno este vacío? ¿Cómo me quito esta desesperanza? ¿Cómo le doy sentido a mi vida? Y entonces tenemos que ir al capítulo 12 de Eclesiastés. Yo les invito a ir al capítulo 12 de Eclesiastés, porque ahí nos da la respuesta a Salomón. Si es el escritor, ahí nos da la respuesta de cómo puede tener sentido esta vida. Mira lo que dice él. Verso 12 y verso 13. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Es decir, no hay por qué seguir ahondando más. Sencillamente, esto es lo que tenemos todos que hacer. Verso 13. El fin de todo este discurso, es decir, el fin de todo este sermón que da, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Está diciendo tres cosas importantes. En primer lugar, teme a Dios, que quiere decir reverencia a Dios, y sé consciente que un día Dios juzgará tu vida. Y en tercer lugar, obedece lo que Dios te manda en su palabra. Eso es el todo de la existencia humana. Por algo Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Pero necesitas a Dios en tu vida. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Jesús dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera.
El que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Hazle caso a un hombre que fue rey, que tuvo autoridad, que fue rico y pudo disfrutar de todo lo que hizo. Sabe lo que está diciendo. Sabe que la vida no tiene sentido sin Dios. ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? ¿Vas a seguir ignorando a Dios? ¿Viviendo sin sentido? ¿Sintiendo placer por momentos? Y cuando eso se acaba, la angustia otra vez en tu ser. O de una vez por todas vas a rendir tu corazón a Dios y le vas a entregar tu vida a Él. Porque entonces todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, tendrá sentido, porque lo hacemos para Dios. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y tenemos nosotros aquí. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por la manera como tú nos das a entender la necesidad que tenemos de ti. Que no hay nada en esta vida, Señor, que le pueda dar sentido a nuestra existencia. Que todo lo que podamos lograr en la vida es transitorio y efímero. Y que no le da ninguna trascendencia a nuestra vida, así que no puede cambiar en nada nuestra existencia terrenal. Por eso, Padre, vemos todo lo que el hombre es capaz de hacer, tratando de darle sentido a su vida, y no lo puede conseguir. Porque lo que nos dice Salomón es, lo único que le puede dar sentido a la vida es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Es decir, tenemos que tomar en cuenta a Dios en nuestra existencia terrenal, para que lo que vamos a hacer tenga propósito y sentido para la vida. Padre, yo quiero agradecerte por todas aquellas personas nuevas que están en este lugar, aquellos que no te conocen, Señor, y que experimentan este vacío en su vida, que nada lo puede llenar. Que prueben a Cristo, que entreguen sus vidas a Él, y entonces comenzarán a sentir alegría, gozo y paz en su corazón. Señor, habla por favor de aquellos que no te conocen, y aquellos que te conocemos, que tenemos comunión contigo, Dios. Aquellos que en el pasado reconocimos ese vacío y le entregamos nuestra vida a Cristo. Te agradecemos, Dios, porque nuestra existencia fuera, Señor, sin propósito, vacío, frustrante, si no te tuviéramos. Te agradecemos, Señor, porque cada día satisfaces nuestras necesidades con tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque a través de la oración, Señor, podemos tener comunión contigo. Te agradecemos, Dios.